se encuentren bendecidos, ¿verdad? Porque es una bendición estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Me gustaría compartir ahora el mensaje que Dios puso en mi corazón, le he titulado De muerte a vida. Creo que el tema de la muerte nadie lo quiere tocar, sino más que bien hablamos de vida, ¿verdad? Creo que es un tema que no se quiere tocar. Eh, que no se toca muy a menudo, ¿verdad? Es un tema que realmente queremos evadirlo, pero en realidad, sinceramente, es una realidad que tarde o temprano vamos a partir de este mundo, ¿verdad? Muerte significa separación. Hay una separación. Vamos a ver la palabra de Dios, lo que significa la muerte y por qué Dios dijo que está de muerte ha pasado a vida. Eh, Fíjense que algo que estaba escudriñando las palabras de Dios en Génesis, en el principio de la creación, de Dios le dice a Eva y a Adán que no podían probar de un árbol especial que se encontraba en medio del huerto, en medio del jardín, que podían probar cualquier fruto de cualquier árbol que se encontraba en el jardín, en el huerto, pero menos el árbol que se encontraba en medio, que si lo hacían, ciertamente iban a morir. Esa fue la primera advertencia que Dios le dijo a la creación, al ser humano. Le dijo que podían comer de todos los frutos menos del árbol que está en medio del huerto. Es la primera advertencia que Dios le da a su creación, al ser humano. Pero también hay la primera mentira que Satanás utiliza y fue que le dijo a Eva, oh, ciertamente si tú pruebas de ese árbol, no es cierto, tú vivirás, no morirás. Le contradijo Satanás, la serpiente antigua, como muy que se le conoce en el huerto, le dice, Dios te ha dicho que si comieras de ese árbol que está en medio, ciertamente morirás. Mas yo te digo que no es cierto, no morirás, vivirás. Y esa fue la primera mentira que se registra en la historia, en el Génesis, en la creación, donde Satanás utiliza para engañar al ser humano. Bueno, fíjense que me gustaría comentar alguna breve paréntesis para hacer esta reflexión acerca de una persona muy especial, una tía que partió a la presencia del Señor. Fuimos varias veces con mi hermana a visitarla, a esta tía, y pues bien comimos, platicábamos acerca de Dios, platicábamos de varios temas, de nuestra niñez, de nuestra juventud. Y nunca nos imaginábamos que en cierto día ella iba a caer enferma y se iba a poner grave. O sea, nunca pasó por nuestras mentes de que nosotros la veíamos bien y compartíamos los alimentos con esta tía y nunca pensamos que pues pronto partiría, ¿verdad? De este mundo. Y así es la muerte. La muerte sabemos que un día va a llegar, que un día vamos a partir, pero no sabemos cuándo. A veces tenemos la noción de cuando una persona está enferma, tenemos la conciencia o tenemos la resignación de que tarde o temprano, pues probablemente si es la voluntad de Dios, va a partir de este mundo. Pero lo más triste es cuando no nos damos cuenta que de repente dice, sabes que esta persona ya no está con nosotros. Y algo muy curioso de que estábamos en el hospital tratando toda la familia a apoyar en cuestiones de salud de esta tía, estábamos apoyando y estábamos afuera del hospital y se nos recibe una llamada y me dice la persona que estaba a cargo en la cama en el hospital, dentro del hospital, dice, ¿sabe que mi tía se contagió de COVID? Y así que como todos prácticamente estuvimos cerca de esta tía y la tocamos, la abrazamos, así que lo primero que llegó a ciertamente nuestra mente, nos infectamos también, ¿no? Y una de las primas puso una cara como le cambió, o sea, a todos, o sea, fue un cambio de rostro, porque no sé qué pasaron por cada mente, pero una prima dice, no, dice, pues yo con quién voy a dejar a mis hijos, ¿no? El otro primo dice, pues yo me voy a aislar a una casa a morirme, aparte que nadie me vea morir. Y ya estaban hablando de muerte, ya estaban como, ya asumiendo que nos habíamos contagiado del COVID. Bueno, después digo, no, espérenme, déjeme confirmar la llamada porque no concuerda, porque supuestamente en ese hospital, cuando una persona está o hay sospecha de que está contagiada, automáticamente la trasladan a otro hospital donde reciben ese tipo de pacientes con esa condición de la pandemia, del COVID.
Y digo, no me cuadra esto porque supuestamente lo que me dijeron cuando la registramos en este hospital, que cualquier indicio de señal del COVID las pasan a otro hospital. Y sí, efectivamente llamé y confirmé y sí, no era realmente, fue una sospecha, algo que supusieron las personas que escucharon y desinformaron, la información la desinformaron, o sea, la moldearon de una forma diferente. Y así que el susto realmente pues fue gratis, ¿no? Y estábamos después comentando, riéndonos, ¿no? Digo que ya estaban ya donde iban a morir y todo eso, estaban compartiendo ya dónde iban a morir cada quien de la familia. Y efectivamente es una realidad que estamos viviendo. Es una realidad que tarde o temprano vamos a partir. Fíjense que en la palabra de Dios encontré una historia. Después de que Jesús encontró una mujer que tenía un flujo de sangre de mucho tiempo, esta mujer había gastado todo su dinero, su fortuna, había ido a doctores, había hecho lo habido y por haber, por recibir la sanidad esta mujer de flujo de sangre. Ya después encontró, dice en Lucas capítulo 8, versículo 49, dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos habla así en esta noche. Mientras él todavía hablaba con ella, o sea, hablaba con la persona que tenía flujo de sangre, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Pero cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo. Solo ten fe y ella será sanada. Fíjense que eso es lo que pasó con el grupo de la familia cuando dijeron que mi tía estaba contagiada de COVID, perdón, y todas estuvimos cerca de ella, la abrazamos, la tocamos y pues abundó eso el miedo, ¿verdad? Dice, pero cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Fíjense algo muy curioso. Aquí dicen en los versículos anteriores que la hija había muerto. Pero Jesús le dice, no, ella sanará. Después continuamos. Hoy te voy a explicar esto. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con el excepto Pedro, Juan, Santiago y el padre de la madre y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. Vemos aquí dos connotaciones. Dice, no está muerta, solo duerme. Pero la multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. Y en ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Que Dios bendiga su palabra. Efectivamente, aquí estamos viendo de que Jesús le dice que la niña no estaba muerta, que solamente dice, ten fe y ella sanará. También con lo de Lázaro, lo mismo dijo. Lázaro no está muerto, no duerme. Dice, está durmiendo Lázaro. Entonces, aquí vemos claramente, en la palabra de Dios nos enseña la diferencia cuando Dios les dice, los que duermen y a los que están muertos. ¿Cuál es la diferencia cuando la palabra de Dios menciona los que duermen y los que están muertos? Bueno, en Apocalipsis capítulo 20, encontramos donde hay un juicio que se le llama el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Y dice así, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar para esconderse. Significa que ya no había la tierra física, el mundo que nosotros conocemos cuando se va a dar este evento. Dice, y vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho,
según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Aquí habla mucho, hace énfasis de muerte. Aquí no menciona los que duermen. Si se dan cuenta, habla de una segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Es la muerte eterna. Hay una muerte física, una separación del espíritu con el cuerpo físico, pero hay una muerte eterna, como también hay una vida eterna. Y precisamente Dios se refiere a los que duermen, son aquellos en este periodo de la gracia, son los que estamos en Cristo Jesús. Dice solamente duerme. Pero los que murieron bajo la ley, antes de que Jesús resucitara y la promesa divina y la profecía se cumpliera, ellos estaban durmiendo. Por eso hay un versículo donde dice que Jesús bajó, ¿verdad?, a predicarle a estas personas. Entonces, esas personas estaban durmiendo porque la profecía del primogénito de la resurrección no se había cumplido todavía. Entonces, las personas que duermen son las personas aquellas que han nacido nuevamente en Cristo Jesús. Pero sí, Edgar, pero ¿qué pasa cuando hay una separación? Cuando la persona muere. Bueno, en Juan capítulo 14, versículo 1, la palabra de Dios nos enseña esta forma. Nos enseña, nos cita esto. No dejen que el corazón se le llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo. Fíjense bien, para que siempre estén conmigo, donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes, oigan bien esto, muy interesante. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrán quién es mi Padre. Y confirma, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Se refería a Jesús mismo, a él como Padre en la tierra. Y ya lo conocen y lo han visto. Vemos aquí que hay una promesa, una esperanza para los que están en Cristo Jesús. Para aquella persona que decidió entregar su vida a Cristo Jesús, dice que hay una esperanza, que hay un lugar en el cielo, que hay un lugar que nos espera, que dice que donde esté Jesús, donde esté Dios, nosotros vamos a estar. Dice que no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar más que suficiente. Hay mucho lugar en lo que podemos estar. Pero probablemente usted dirá, sí es cierto, pero cuando ya vemos la realidad que nuestra vida se nos está yendo, la angustia nos llena. Por ejemplo, esta prima decía, ¿y con quién voy a dejar a mis hijos? Otro decía, pues con quién también voy a dejar a mis hijos. Todos mencionaban los hijos, los hijos, los hijos. Hay una angustia cuando uno probablemente se encuentra entre la vida y la muerte. Hay una sensación de pérdida. Y sería muy difícil decir, bueno, yo tengo esperanzas. Recordando una persona que partió al cielo, esa persona antes de morir decía, yo viviré porque mi Cristo vive. Esas fueron sus últimas palabras de esta persona cuando partió a la presencia de Dios. Yo sé que viviré porque mi Cristo vive. Después vemos en Corintios capítulo 5, porque sabemos que nuestra morada terrestre es el tabernáculo, se diciere tenemos en Dios un edificio, una casa. Habla de un lugar, habla de una protección, habla de una promesa. Dice Corintios capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre
este tabernáculo se disiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celeste. Pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Recordando que en el paraíso, cuando entró en el huerto, cuando entró el pecado a la humanidad, Adán se dio cuenta cuando Jehová estaba paseándose en el huerto y le llamó Dios por su nombre a Adán, y Adán se puso nervioso porque se dio cuenta que estaba desnudo. Pues aquí dice que a través de la presencia de Cristo, a través de la sangre derramada en el Calvario, por el perdón de los pecados, a través de esa sangre derramada, dice que fuimos revestidos, fuimos cubiertos. Así como en ese evento, en el Génesis, cuando pecaron, que pecó Adán y Eva, cuando entró la maldad al mundo, asimismo, él hizo unas túnicas, dice que no refleja bien exactamente, pero algunos historiadores dicen que fueron la higuera, hojas de higuera, y que cubrieron el cuerpo de Adán y Eva. Pues aquí dice, pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que no hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, la garantía, la certeza es el Espíritu Santo, que somos vestidos de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Repito de nuevo, así que vivimos confiados. Oigan bien, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, porque confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Aquí claramente la palabra de Dios nos dice, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. La separación del cuerpo físico con el espíritu. La persona que ha nacido nuevo en Cristo Jesús, que ha reconocido a Jesucristo como su único Dios y Salvador, dice la palabra de Dios que ausente del cuerpo, pero presente con Dios. En otras versiones dice, cerrando los ojos aquí, abriéndolos en la presencia de Dios. No habla de un lugar intermedio. La Biblia no habla de un lugar intermedio. La Biblia no habla que van a estar en un reposo. No, la Biblia dice que automáticamente ausente del cuerpo y presente con el Señor. Eso es una garantía, una certeza que Dios nos da a aquella persona que ha muerto o que muere o que con Cristo en su corazón. Esa es la promesa de por cual nos dice que nuestro corazón no esté turbado ni tenga miedo, porque tenemos esa garantía, esa certeza de que estaremos ausentes del cuerpo, pero estaremos presentes del Señor. No habla de un lugar intermedio. También la palabra nos dice que está estipulado que el hombre muera solamente una vez y de ahí a juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio del trono blanco, pero también un juicio que se llama el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo es donde la persona va a recibir premios, galardones. Es donde va a estar la persona que ha recibido a Cristo en su corazón como su único y Dios y Salvador. Pero la persona, el impío, como se le dice también en la palabra, la persona no convertida, la persona que rechaza la palabra de Dios y que rechaza a Jesucristo como su único Dios y Salvador, esa persona se va a encontrar en el juicio del gran trono blanco, en el cual acabamos de leer ese ratito. También la palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a que ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la causa de Esteban y con rabia lo mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo
y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en un lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron afuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, fíjense bien, ponga atención en esto. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Vemos aquí que Esteban, cuando entregó su espíritu al Señor, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en un lugar a la derecha del Padre. Vemos aquí, Esteban no vio un lugar intermedio. Él vio la gloria de Dios manifestada en ese momento. Él sabía que ese momento ya era para que estuviera con su Creador, con su Señor y Salvador Jesucristo. Él vio que la gloria de Dios, que los cielos se habían abierto, porque su espíritu le había entregado, dice Señor, dice Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. La gloria de Dios se abre cuando un hijo de Dios o una hija de Dios parte de este mundo. Cuando hay una separación del cuerpo físico del espíritu, recibe la gloria de Dios, se abren los cielos para recibir a este siervo o a esta sierva. Esa es una promesa, esa es una promesa, una profecía que Dios nos enseña y que Dios nos dice que por cual nosotros no tenemos que estar angustiados ni congojados cuando el tiempo de partir se nos haya llegado o cuando Dios nos llame a su presencia. Ese lugar nos espera, cerrando los ojos aquí terrenalmente y abriéndolos en la presencia de Dios, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Esa es una promesa hermosa y divina que nosotros realmente tenemos esa confianza, esa certitud de que pase lo que pase, nosotros estamos en las manos de Dios y no vamos a sufrir de esa segunda muerte en la cual habla el gran trono blanco en Apocalipsis. Me gustaría compartir también Apocalipsis capítulo 21. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Oigan bien esta promesa de Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vemos aquí una promesa hermosa que dice que no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí no habla, aquí habla Dios a su pueblo. Tú que estás escuchando, tú que te identificas como hijo o hija de Dios, esta es promesa para ti. Esta es promesa para el pueblo de Dios. También recordamos que dice la palabra de Dios. Pablo dice, yo conozco a un hombre que sin el cuerpo, fuera el cuerpo no lo sé, que le permitió ir hasta el tercer cielo y que vio cosas que imaginables y escuchó cosas que no se podían describir. Por eso Pablo, cuando era perseguido, cuando era latigado, cuando fue encarcelado, él decía, si vivo es por Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía porque le esperaba una gloria, le esperaba un lugar, le esperaba un hogar que físicamente no se puede describir. Dice que es una casa no hecha con manos humanas, es algo celestial, algo hermoso. Por eso Pablo decía, si vivo es por Cristo y si muero es ganancia. Y más adelante dice, y es mucho mejor morir por Cristo. ¿Se imagina esa fe que tenía el apóstol Pablo? Ese fervor, esa pasión que tenía el apóstol Pablo, porque él sabía lo que le esperaba, porque él sabía que la muerte era un proceso nada más, era un lapso solamente, porque le venía el galardón más prefijado. Por eso hoy te digo en esta noche, si tú tienes miedo a partir de este mundo, déjame decirte que no temas, como dice la palabra de Dios, no se angustie tu corazón. Si es la voluntad de Dios, tendremos que partir algún día.
Eso no lo podemos evitar. No podemos evitar cuándo vamos a partir. Yo sé que la pérdida de un ser querido duele, se extraña. Y es muy difícil superar un duelo, pero el proceso con la palabra de Dios nos da esa esperanza de ese ser que probablemente ya no esté con nosotros. Por eso es nuestro deber compartirle a estas personas que existe un lugar que se llama el cielo y que a través de Jesucristo podemos llegar hacia el cielo. Que dice que Él es el camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo. Me gustaría compartir una anécdota. Dice que había un hombre en un desierto que llevaba un camello. Entonces de camello, pues los que conocen algo de historia del desierto, a ciertas horas en el desierto, cuando es el día es un calor insoportable, pero cuando es de noche la temperatura baja y es un frío muy lastimador, lastima y aparte de la arena. Entonces este hombre ya fatigado agarra con su camello y empieza a armar una tienda de campaña, una tiendita, una casita para poder descansar. Se mete este hombre adentro de esta casita, de esta campaña a descansar porque el frío lo estaba lastimando. Se acostó y en eso el camellito quería entrar también a cubrirse de ese calor, a cubrirse de la tempestad del clima, a cubrirse de la intemperie que estaba pasando afuera. Y esta persona que llevaba, el dueño del camello, se dio cuenta de que el camellito quería entrar a la casita para correjarse. ¿Y qué fue lo que hizo? El camellito, el hombre agarró y le dio que el camellito entrara y durmieran juntos. Así es Dios. Dios sabe los problemas que pasamos, las intemperies de las situaciones de la vida. Y por eso Él abre esa casa, abre los cielos para aquel que quiera refugio lo encuentre en medio de la tempestad. Así es Dios. Es un amor incomparable. Ese es el refugio que Dios nos da. Dice, dichoso y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder. Aquí fíjense lo que hablamos de la segunda muerte en el libro de Apocalipsis del gran trono blanco. De que las personas que reciban a Jesucristo no van a estar ahí en ese evento del gran trono blanco. Y aquí lo confirma en Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tienen poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. La segunda muerte, que es el infierno, que es la muerte eterna, es una eternidad que la persona que rechaza a Jesús como su único Dios y Salvador va a recibir la segunda muerte y esa muerte va a ser en el infierno por la eternidad. Por eso Jesús decía, yo vine a dar vida y la vine a dar en abundancia. Yo soy la vida y la vida eterna, una vida sin tiempo. Él vino, no rechaces a Jesucristo, no tires por la borda, no ignores este mensaje. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y tal vez estás confundido, confundida por tantas cosas, religiones que se escuchan y menciones, déjame decirte en esta cosa. La filosofía te enseña una cosa, amar, pero no te enseña realmente una esperanza. Los hindúes, los egipcios tenían en su cultura, en su concepto, los egipcios decían que enterraban a sus faraones y les enterraban con sus objetos personales, hasta con sus mascotas, porque para ellos empezaba una transición, un caminar hacia un camino hacia la eternidad. Buscaban la eternidad. Ahora que falleció esa tía, uno de los familiares agarró y puso unas veladoras y las empezó a poner alrededor del féretro. Y yo me acerqué y le dije, ¿y por qué ponen veladoras? O en otros países le llaman candelas. Y esta persona me dijo, es que lo que pasa que cuando la persona muere, tiene que llevar una luz, porque va a caminar por un túnel oscuro y tiene que llevar esa luz, esa veladora, para alumbrarse. Fíjense, y la palabra de Dios nos dice que Él es la luz. Jesucristo dice, yo soy la luz en las tinieblas, y nos llama y nos considera como una lámpara a nosotros, a su pueblo. Nosotros no necesitamos veladoras ni candela, porque la luz
está en nuestro corazón y se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Esa es la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. Ese es nuestro Dios. Dice en Juan capítulo 5, 24, dice, de cierto os digo. Oigan, confirmación, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. O sea, no irá al infierno. No tendrá segunda muerte. Mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Jesucristo te ofrece en esta noche. De muerte a vida. Dice que por lo tanto que todos pecamos, estamos destituidos de la gracia del Señor. Pero Jesucristo vino a unir, a dar esa gracia en la cual nosotros estábamos separados de nuestro Creador. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Lo que le decía, una vida sin tiempo en el cielo. Y no vendrá condenación, la segunda muerte o la muerte eterna en el infierno, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Vale la pena escuchar y seguir a Jesucristo? Vale la pena. Cuando llegue el tiempo de partir, no lo sabemos, pero ya hemos confiado que iremos, pero no iremos solo. Iremos a aquel que dio su promesa y dio la vida por ti, y él se llama Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Dios. Espero que este mensaje haya edificado su vida, haga reflexionado. Yo sé que no sabemos el día que partiremos, pero lo que sí sabemos, que si partemos con Cristo, partiremos a su presencia y tendremos esa vida y la tendremos en abundancia. Y como dice la palabra, que hemos pasado de muerte a vida. Dios los bendiga. Gracias, Edgar.